Vamos a realizar un análisis de la relación existente entre dos variables. Una de ellas es el precio de un artículo, el precio en miles de pesos. Y la otra variable es la demanda. Esta demanda va a estar en número de unidades. Número de unidades. Al iniciar cualquier análisis de regresión y correlación, la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Recuerden, la X es la variable independiente y la Y es la variable dependiente. Entonces vamos a identificar. ¿Qué frase de las siguientes será más lógica? El precio depende de la demanda, del número de unidades que demanden. O la demanda o el número de unidades demandadas dependerá del precio. ¿Cuál de las dos? Entonces la segunda, es decir, el número de unidades demandadas depende mucho del precio que tenga ese artículo. Entonces esta variable la vamos a nombrar Y a esta la vamos a nombrar X. Vamos a recolectar la serie de datos original. Es decir, vamos a mirar cuando el precio fue de determinado valor, cuántas unidades se demandaron. Recolectamos una serie de datos, reales u originales, es decir, una serie de parejitas X, Y, abscisa, ordenada. Y con esos datos comenzamos nuestro análisis. Los datos que se recolectaron fueron los siguientes. Entonces, cuando el precio, o sea, cuando la variable X tomó el valor de 5,000 pesos, se demandaron aproximadamente 100 unidades. Para un precio de 7,000 se demandaron aproximadamente 90 unidades. Vamos a mirar la cantidad de datos reales que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parejitas X, Y. Entonces, N es igual a 7 datos reales u originales. 7 datos reales u originales. Recuerden que estos datos se llevan a un plano cartesiano. Los vamos a ubicar cada una de esas coordenadas. Eso que nos arroje ahí se llama diagrama de dispersión o nube de puntos y tiene su objetivo. Recuerden que el objetivo de elaborar un diagrama de dispersión o nube de puntos es mirar la tendencia que tienen los datos originales o reales. Entonces, en el eje de las X, lo ideal cuando hagamos un plano cartesiano es que ambos ejes tengan la misma escala. Si no es posible, al menos que internamente entre cada eje sí se maneje una misma escala. Entonces, acá el tablero no nos da para manejar la misma escala en ambos. Voy a manejar en esta el menor es de 5, el mayor de 30, me voy a ir de 5 en 5. Entonces, 5... 30, hasta aquí es suficiente. Sigue 35, pero ya es suficiente con esto. X en miles de pesos. El número de unidades demandadas
A ver, el menor es 43. O sea, podemos empezar en 40. Voy a colocar esta línea así punteada para indicar que hubo un valores por debajo de 40 no nos interesan. Voy a empezar en 40 y nos vamos a ir hasta 100. 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces 50, 100. Este es Y, o sea, la demanda. El primer punto, 5,100. Estos puntos los voy a hacer de color negro, pero ahora más adelante vamos a ubicar otros puntos en ese mismo plano con otro color diferente, para que se diferencien de estos puntos que son los datos reales, y los que vamos a marcar con otro color no se van a llamar datos reales, sino datos pronosticados. El primer punto real es 5,100. 5,100. El otro es 7,90. Entonces, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7. 7,90. Y el último dato real es 30,43. 30, por aquí queda 40, 45 queda por aquí, o sea 43 más o menos por acá. Entonces, recuerden, esto se llama diagrama de dispersión o nube de puntos. Se hizo con el objetivo de mirar la tendencia que tienen los datos. Tendencia no significa que exactamente estén formando un dibujo de una parábola o de una línea recta o una exponencial, no, sino que de forma general o global esa serie de datos tiende a parecerse a algo, pero no es que forme exactamente ese algo. Entonces vamos a mirar. Observen, si yo uno estos puntos no me va a dar una línea recta exacta, pero tienen una tendencia lineal. Observen, mirados en conjunto tienen una tendencia lineal. Ahí no vemos un círculo ni vemos una curva. Entonces, la tendencia que presenta esta serie de datos es lineal. Vamos a mirar a continuación si será una tendencia lineal ascendente o descendente. Estos puntos van bajando, o sea que es tendencia lineal descendente. Por tal motivo, nosotros trataremos de hallar una función representativa. ¿De qué? De esta serie de datos originales. Esa función que me represente la serie de datos originales se llama función de ajuste. Recuerden, la función de ajuste, función de ajuste lineal, va a estar expresada como Y gorrito Y ajustado es igual a más B por X. Esta función de ajuste, cuando la hallemos, se debe graficar acá sobre el diagrama de dispersión y debe pasar cerca a la mayoría de datos reales. Puede que toque a muchos, los roce, o puede que unos datos reales queden por encima y otros por debajo de la función de ajuste. Bueno, entonces miren que nuestro trabajo en este momento es averiguar cuánto vale A, o sea, los parámetros de la función de ajuste, y cuánto vale B. Entonces, para esto vamos a crear dos columnas nuevas en la tabla. Vamos a crear una columna que la vamos a titular X a la 2 y otra columna que la vamos a llamar X por Y.
Bueno, entonces 5 a la 2, 25. 7 por 7, 49. 30 a la 2, 3 por 3, 9, o sea, 900. Ahora, X por Y, aquí sería 5 por 100, 500. 7 por 90, 9 por 7, 63, 630. $1,290. Bueno, vamos a proceder a calcular las sumatorias de cada una de estas columnas. Entonces, 5 más 7 más 9. Colocar acá los resultados. Entonces, sumatoria de X nos dio 103. Entonces, sumatoria de las X, 103. Sumatoria de las Y nos dio 506. Sumatoria de X a la 2, 2017. Y la sumatoria de XY, 6.343. 6.343. Estas sumatorias las vamos a utilizar para poder hallar los parámetros de la función de ajuste, o sea, los valores de A y de B. A es el término independiente, B el coeficiente en X, B es la pendiente. Cuando hallemos ahora a continuación la pendiente, vamos a cerciorarnos que de verdad nos dé algo que represente una tendencia lineal descendente. Y recuerden que una pendiente puede ser positiva o negativa, y es negativa si la tendencia es lineal descendente. En nuestro caso nos debe dar negativa. Entonces vamos a mirar si sí. Si no nos dan negativo, volvemos a revisar los cálculos, a ver en qué parte nos equivocamos haciendo alguna operación aritmética. Entonces, el valor de B, escoger n por la sumatoria de X, Y, menos la sumatoria de las X por la sumatoria de Y, sobre n por la sumatoria de X a la 2, menos la sumatoria de las X, toda ella al cuadrado. Entonces, B es igual. Vamos a coger y a sustituir los valores. El n eran 7 datos reales u originales. N, 7. Entonces, 7 por la sumatoria de XY, pero la sumatoria de XY es 6.343. 6.343. Menos la sumatoria de X es 103. 103 por la sumatoria de Y, pero la sumatoria de Y es 506. Entonces colocamos acá 506. Acá n, entonces vale 7 por la sumatoria de las X a la 2, pero la sumatoria de las X a la 2 es 2017. Entonces 2017 menos la sumatoria de las X, ¿vale cuánto? 103, pero toda ella al cuadrado. Entonces vamos a mirar cuánto nos da el valor de B. Entonces 7 por 6.343 menos 103 por 506, el numerador nos da menos 7.717.
sobre, aquí tenemos 7 por 2017, menos 103 al cuadrado. Eso nos da 3.510, 3.510. Entonces efectuemos las operaciones. 7, 7, 17 dividido, lo que hay en el denominador da menos 2,20. Menos 2,20. Observen, el B nos dio negativo. O sea, ya tenemos por acá el resultado de B. Lo voy a colocar por acá. Un ladito. B igual a menos 2,20. Menos 2,20. Vamos a hallar el valor de A. Recuerden, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos en este momento calculando o hallando la función de ajuste, que es y igual a ¿qué? A más B por X. Ya hemos hallado el valor de B. Ahora vamos a hallar el valor de A. El valor de A lo podemos hallar cogiendo la sumatoria de Y menos el valor que nos haya dado B por la sumatoria de las X sobre N. Entonces A es igual. Sumatoria de Y. La sumatoria de Y es 506. Sumatoria de Y es 506. Menos B. Pero ¿cuánto valía B? ¿O cuánto nos dio B? Menos 2,20. O sea, menos 2,20. Por la sumatoria de las X. ¿Cuánto es la sumatoria de las X? 103. Sobre el N. ¿Y cuánto es el N? 7. Entonces vamos a mirar cuánto nos da. 506. Menos por menos da más. Entonces 506 más el resultado de esta multiplicación. Entonces 506 más el resultado de 2,20 por 103 igual dividido 7 igual nos da 104,66 con 2 cifras decimales. Si nosotros queremos dar este resultado más exacto, incluso es bueno que tengamos en cuenta, podemos trabajar y sustituir aquí con todas las cifras decimales que nos dé el valor de B, o sea, trabajar el B con bastantes cifras decimales y el A también. ¿Por qué motivo? Porque es que recuerden que esta función de ajuste es para efectuar pronósticos y nosotros no queremos por ningún motivo que esos pronósticos se vayan alejando de la realidad. Entonces, vamos a mirar si cambia mucho este resultado trabajando acá con todas las cifras decimales. Cuando nosotros efectuamos las operaciones para hallar este valor de B, teníamos la calculadora con un fix de 2 cifras decimales. Si colocamos la calculadora con un fix de 6 cifras decimales, acá nos da menos 2,198575. Si este valor con todas sus cifras decimales lo colocamos acá, o sea, menos 198575, al efectuar estas operaciones, este valor cambia un poquitico. Entonces, cambia arrojándonos el siguiente valor. $104,64. Entonces miren que sí cambia un poquito y esto afecta cuando uno vaya a hacer cálculos de los pronósticos. Bueno, entonces vamos a dejar estos resultados. Y este es el resultado con todas las cifras decimales, pero para sustituirlo en la función de ajuste se puede dejar el menos 2,20. Bueno, entonces la función de ajuste, entonces función de ajuste es
Y ajustado es igual a lo que nos dio A, 104,64 más B por X, pero B nos dio menos 2,20 por X. Entonces, esta es nuestra función de ajuste. Entonces, esta función de ajuste se utiliza para efectuar pronósticos y se puede interpretar. Entonces, la interpretación de esta función de ajuste es sencilla. Recuerden, lo que estamos haciendo es calcular una función matemática que me represente la relación entre el precio y la demanda. Entonces, ¿qué vamos a decir? La función de ajuste que representa la relación entre el precio y la demanda está dada por Y ajustado igual a 104.64 menos 2.20x. La relación entre dos variables se expresa a través de una función matemática. Vamos a efectuar, por decir algo, un pronóstico cualquiera. Por ejemplo, ¿cuántos serían las unidades demandadas si el precio fuera, por decir algo, de 18.000? Entonces, ¿cuánto sería el valor del número de unidades demandadas? ¿Y cuánto sería, hagamos otro pronóstico, y cuánto sería, por ejemplo, cuántas unidades se demandarían si el precio fuera, por decir algo, de 30? Entonces, Y ajustado, ¿cuánto será? Entonces, vamos a calcular cada uno de estos. Entonces, vamos a hacer estos dos pronósticos. Entonces, para un X de 18, ¿cuánto será nuestro Y ajustado? Y para un X de 30, ¿cuánto será nuestro Y ajustado? Entonces vamos a sustituir los valores de 18 aquí. Perdón, los valores no, el valor de 18 lo vamos a sustituir acá en esta X. Y luego, para calcular el otro ajuste, vamos a sustituir el valor de 30 acá en esta X. Entonces, hagamos las operaciones. 104.64 menos 2.20 por 18, eso nos da 65,06. Eso nos da 65,06. Como se trata de número de unidades, debemos darlo con un número ¿qué? Entero. Mode, fix con 0 cifras decimales, 65. O sea, aproximadamente 65 unidades. Ahora vamos a sustituir en esta ecuación la X por un 30 para poder hallar el pronóstico de cuánto será el número de unidades demandadas cuando el precio sea de 30.000. Recuerden, nosotros tenemos un dato real que es de 30. Este nos debe dar parecido, o incluso si nosotros queremos hacer pronósticos, es bueno pronosticar cosas que no conozcamos. Entonces, incluso voy a cambiar porque este ya era un dato real. Según recuerdo en la tabla, el último punto real era de 30, con algo. Entonces voy a, por ejemplo, a pronosticar cuánto será el número de unidades demandadas cuando el precio sea de 35.000. Bueno, entonces reemplacemos por 35 en esa función de ajuste a ver qué nos da. Entonces, cuando hacemos la operación 164.64 menos 2.20 por 35 y lo entregamos con 0 cifras decimales porque el número de unidades se da en entero, nos arroja un resultado de 28. Entonces, 104.64 menos 2,20 por
35. Eso da 28. Entonces vamos a interpretar estos dos resultados. Entonces se pronostica que cuando el precio sea de 18.000 pesos se demandarán aproximadamente 65 unidades. Otro, se pronostica que cuando el precio sea de 35.000 pesos se demandarán aproximadamente 28 unidades. Estos dos pronósticos los vamos a ubicar sobre el diagrama de dispersión. Son dos puntos que pasan ¿por dónde? Por esta línea recta. Esta línea recta es una función de ajuste. Con estos dos puntos es suficiente para trazar la línea recta sobre el diagrama de dispersión y poder observar si de verdad esa línea recta me está representando o no a los datos originales o reales. Entonces vamos a ubicar esos puntos con un marcador de otro color. Entonces, 18 con 65. Entonces busquemos por acá el 18. Por acá tenemos 18, 65 por aquí. Entonces, 18 con 65. Entonces, por acá tenemos 1. El otro es 35 con 28. Entonces, 35 y 35 con 28. Ay, o sea que quedas por aquí por debajo. Me voy a tener que hacer de cuenta. 40, por aquí sería 30, por aquí sería 20. Como quien dice, desplazar 35 con 28 sería más o menos 28, sería más o menos por aquí. Entonces vamos a unir los puntos. Cogemos una regla y unimos los dos puntos. Este rojo con este rojo de por acá. Yo no tengo regla aquí en este momento. Voy a hacerlo así como... Bueno, eso se desplaza. Bueno, la línea recta. Esta es la función de ajuste. Entonces, función de ajuste. O sea que hace un momento cuando iniciamos el gráfico, hubiéramos podido empezar aquí desde 20 o desde 10. Pero pensé que nos iban a utilizar, pero al hacer el pronóstico vemos que sí se necesitó haber tenido aquí la serie de datos de esta partecita. Bueno, entonces tenemos la función de ajuste. Esta de acá se llama dato pronosticado. Y estos puntos negritos se llaman datos reales. Bueno, observen, esta función de ajuste en realidad sí me está representando a los datos reales. Pasa cerca a la mayoría de puntos negros, o sea, a la mayoría de datos originales. Puede que haya unos que los toquen, por ejemplo, este lo pasa rozando. Este está por encima, este está por debajo. Observen, y no están demasiado alejados, o sea que es una función que me está representando de forma adecuada a la serie de datos original. Nosotros hicimos estos pronósticos, pero no sabemos qué grado de confiabilidad tienen. Hemos pronosticado que para un precio de 18.000 se demandarán aproximadamente 65 unidades. Y asimismo, cualquier pronóstico podemos hacer utilizando la función de ajuste. Pero la confiabilidad en esos pronósticos no la hemos medido aún. Entonces, para mirar el grado de confiabilidad en esos pronósticos, vamos a utilizar el coeficiente de correlación.